Buenas, mi nombre es Milton, soy del curso Programación número 2 y vengo a presentar el laboratorio número 2, la parte 2 y la parte uno. Bueno, tenemos que saber qué era el ejercicio o la aplicación del ejercicio. Bueno, de manera individual, implementamos una aplicación JavaFX que simula la ejecución de tareas en hilos. Cada hilo representa una letra del alfabeto que debe cumplir con los siguientes requerimientos. Bueno, en la primera parte vemos una parte visual de la UI. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que necesitamos un texario para ingresar el texto que se va a analizar con los hilos de alfabeto. Vamos a implementar un botón para inicializar los hilos y correrlos. Implementar una tabla que va a tener funciones en nuestra aplicación y esto se vería de esta manera. Letras, cantidad pendientes y estado. ¿Qué quiere decir letra? Letras son, por ejemplo, la letra del abecedario, que es el hilo, la cantidad de repetidas en el string que yo le envío, eh, las pendientes, cuánto le falta y el estado, si ya terminó o no. En este caso están todos pendientes. Entonces, bueno, no ha terminado. En mi caso, yo le puse un true o false, terminado o no. Entonces, es terminó, true, sí. Y si no terminó, false, y no ha terminado. En este caso. Bueno, vamos a ver un poco de código que va a ser la parte visual de la GUI. Bueno, lo que se va a mostrar en este ejemplo programado es las letras como tal que decían, la cantidad, las pendientes que faltan para finalizar el estado, que sea finalizó verdadero y no finalizó falso. En este caso tenemos el text area donde ingresamos el texto que queremos que analice las letras del abecedario y el botón de analizar donde se inicializan y se ejecutan los hilos. En este caso vamos a iniciar en la controller viendo que tenemos un, una table view con las columnas como tal y le ponemos el que viene del objeto tal y que tiene como carácter, digamos, como valor específico un carácter, la letra. Como tal, el siguiente, que es columna de cantidades, tiene como, como valor un número. El pendiente también tiene como valor un número y es del objeto alphabet element, que en este caso alphabet element es letra del alfabeto. Y también el estado, que sería un true o un false, como tal. Tenemos un text area donde yo lo inicializo y le ingreso lo que quiero que él me analice, digamos, que la aplicación me analice. En este caso tenemos dos botones, pero en realidad solo necesitamos uno que se llama el Private. Private debut, digamos que se llama Button Analysis, el botón de análisis del texto que yo le estoy ingresando. Tenemos en este caso una observable list eh, para ingresar los datos que yo voy a mostrar en el- la table view. Tenemos el alfabeto minúsculo, que es el que usamos, y tenemos un array de lista de alfabetos, de lista de elementos alfabéticos, que esta viene de esto, digamos, que por cada letra que hay en el alfabeto, él va a tener un elemento digamos, va a tener uno aquí, digamos, va a inicializarlo y va a crear un elemento de la lista. También tenemos una lista de los elementos que se repiten y que yo voy a mostrarle al cliente por medio de la GUI y por medio de la Table View. En la lista de hilos tenemos que prácticamente es eso, una lista de hilos que va a almacenar hilos. Bueno, para iniciar tenemos que yo guardo. En este caso la lista de hilos va a estar null, pero yo voy a inicializar esto para que me lo limpie. Cada vez que que yo voy a correr el programa, voy a iniciarlo y limpiarlo.
En este caso, tenemos que el accionar del botón, que cuando yo hago el evento de presionar botón, el index no lo necesito como tal, y, y vamos a tener esto, que es el largo de el texto que estoy recibiendo, por ejemplo. También vamos a tener un text, un texto como tal que yo voy a mandarle por parámetros y que yo lo voy a convertir en un vector de char, vector de caracteres, que esos caracteres voy a ir comparándolos el, con el char que yo tengo, digamos, con el char que tiene específicamente el objeto elemento del alfabeto va a compararse con cada char que tiene el texto que yo ingresé y ahí va a ir contando como tal. Creación de elemento alfabeto es es un método que yo creé, que estaría aquí, que yo voy recorriendo todo el alfabeto en minúsculas y lo voy ingresando como tal. Y cada uno va a tener una cantidad inicial que va a ser cero de repetidas, dependiente igual a cero, de estado que terminó, aún no está en falso, ¿ves? Y así inicializamos creamos eh, un objeto de tipo alfabeto elemento que yo lo voy a agregar a la lista de alfabeto elementos y en esta lista, o como tal, lo voy a crear, digamos, el hilo, el hilo que necesito. Y aquí tenemos el método de crear hilo, que nada más le pasamos el, el objeto de alfabeto elemento, de elemento del alfabeto, y lo ingresamos al hilo. Y así crearíamos el hilo y lo inicializamos y le retornamos un hilo, lo devolvemos a la lista de hilos. Lo devolvemos y al final, como tal, lo guardamos en una lista de hilos. Ujú. Como tal, aquí se ve lista de alfabetos, es igual a y tal, lista de elementos del alfabeto como tal. La creación del hilo, lo creamos y tal. Eh, Guardamos en un table view la lista de elementos que yo voy a mostrar, por ejemplo, ya inicializado. Entonces, ¿qué va a hacer cuando de el método start, que es el método room como tal, lo que es el objeto alfabeto element? Vamos a verlo. Y con los atributos como tal, con lo que yo necesitaba, que se lo mandé por parámetros y lo ingresé. Y además una con los datos básicos. Un constructor con los datos básicos y uno con más avanzados para lo que si le llegara a necesitar, como por ejemplo, el texto, los vectores de char, las coordenadas, tal y tal. Entonces yo le mandaba eso. Y podemos obtener cada dato y mostrarlo. Método correr, que allá lo mostramos como un start por el método de implemento enable, tenemos que aquí inicializamos digamos que empieza el método a correr y tenemos que va a ejecutar el método que cantidad de letras, que se me va a decir cuánta cantidad de letras hay de cada alfabeto element, que sería un char. Bueno, lo volví a probar y más que todo en la parte de dormirlo me tiró un problema cuando son muy altos, como 10.000 segundos. Entonces, vamos a probarlo aquí con 1.000, por ejemplo. Bueno, con 3.000. Ver si ya me funcionó. Cuando pongo 10.000, se me cae, pero de 1.000 a 3.000 y